Desde hace varias décadas que se introdujeron las primeras gambas o camarones en la acuariofilia, el interés por ellas ha crecido de manera asombrosa. Al principio, las gambitas como la Carenina denticulata, o antes conocida como japonica, se hicieron muy populares por su forma de comer algas, ideales para acuarios estilo holandés, pero poco a poco se han ido introduciendo en el mercado nuevas especies, algunas de ellas muy hermosas. Las gambitas por fin han encontrado su hueco entre los aficionados y no solo como un habitante más en el acuario. Hemos llegado al punto de preparar acuarios destinados a ellas, los llamados gambarios. El contemplar un acuario con esos pequeños invertebrados, cómo interactúan, cómo se reproduce y su fácil mantenimiento ha llegado a enganchar a muchos aficionados en este mundo de pequeños animalitos. Cada vez existen más especies y más variedades en el mercado, algunas de ellas llegan a alcanzar precios increíbles de varios miles de euros. Por suerte, cada vez hay más especies de gambas a precios más accesibles, lo cual va acercando cada vez más a la mayoría de los aficionados. Entre las especies de gambas que se pueden adquirir actualmente hay una en la que dedicaremos este video y que está teniendo un enorme éxito: la Neocaridina heteropoda, o sea una red o gamba cereza, también conocida en inglés como red cherry. Pero no es algo casual el interés que han despertado estas gambitas, principalmente se debe a que su precio es cada vez más accesible, su pequeño tamaño y color tan llamativo, su resistencia y adaptabilidad, y sobre todo a que se reproducen fácilmente en agua dulce. Es solo cuestión de tiempo que la fiebre roja llegue a nuestros acuarios. Conociendo a la red cherry. La Neocaridina heteropoda es originaria de Taiwán, es una gambita de coloración variable que combina tonos grises, marrones y oscuros en diferente intensidad, algunas son más transparentes, otras más coloreadas. Hasta finales de 2006 se le llamaba Neocaridina denticulata sinensis, pero se ha establecido que este nombre es una sinonimia, con prioridad para el nombre Neocaridina heteropoda. La variedad roja de esta gambita se seleccionó en Taiwán, es la que la ha hecho tan popular y la conocemos como gamba red cherry o gamba cereza. Su coloración roja, a pesar de ello, es variable y depende de la carga genética, del sexo. Las hembras son más intensamente coloreadas que los machos, la edad, el color se acentúa y el estado de ánimo. Ante el estrés se tornan pálidas. La red cherry es una gamba de pequeño tamaño, de adulto no suele pasar los 2.5 centímetros, lo cual la hace ideal para el acuario, puesto que no depreda sobre los peces más pequeños, a diferencia de otras gambas, como la Macrobaccio. Evidentemente, su pequeño tamaño también puede hacerla vulnerable a los ataques de los peces más grandes. También tendremos que tener en cuenta esto. Parámetros del agua ideales. Las red cherry son una de las gambitas más resistentes y adaptables en cuanto a parámetros de agua se refiere, así como de temperatura. Al igual que otras especies, lo que más les perjudica son los cambios bruscos de agua. Toleran un pH entre 6.5 y 7.5 y aguas blandas a semiduras, aunque lo ideal sería un pH en torno a 4 y un pH sobre 10, pero se pueden adaptar sin problema a aguas ligeramente más duras. En cuanto a la temperatura, es una de las gambitas con mayor rango de tolerancia, aunque prefieren las temperaturas más frescas que cálidas. Algunos compañeros comentan que les han sobrevivido sin problema a 8 grados Celsius y en el otro extremo a 30 grados Celsius, si tienen buena oxigenación en el agua. La temperatura ideal para ellas está entre los 20 y 25 grados Celsius, se reproduce normalmente a los 20 grados Celsius. Pero las gambas, al igual que el resto de los invertebrados, son extremadamente sensibles al cobre. Debemos evitar la utilización de fungicidas y abonos para plantas con alto contenido en cobre, así como medicamentos que se utilizan para tratar parásitos como el verde de malaquita. Así también debemos evitar altos niveles de nitrato. Lo ideal es menos de 20 miligramos por litro, así como de amoníacos y nitritos que pueden resultar mortales para estas criaturas. El acuario ideal. Como hemos comentado antes, las red cherry se pueden mantener en acuarios específicos llamados gambarios, en acuarios comunitarios junto con otros peces, en acuarios grandes densamente plantados y con peces no demasiado grandes. Las red cherry adultas no tendrán problema para criar y gran cantidad de gambitas conseguirá desarrollarse hasta ser adultas. Los peces como los beta y los ciclos grandes y pequeños pueden verlas como alimento, pero hay peces más pequeños que no las persiguen y que ocasionalmente pueden comerse alguna que otra cría recién nacida.
Por ejemplo, una opción para un acuario pequeño o mediano podrían ser guppies, neones chinos o similares. Los peces de fondo como las corridoras no ven a las gambitas como presas, aunque sus idas y venidas por el fondo quizás puedan molestarlas. Las red cherry, como todas las gambas, poseen un estupendo mecanismo de defensa y se lo proveen sus antenas, que detectan la presencia cercana del posible ataque tanto al acercarse como directamente por contacto, y su rapidísima reacción les hace esquivarlos en milésimas de segundo. Un pez solo podrá atraparlas si las pilla desapercibidas o las persigue o si no tiene escapatoria. Hay otros invertebrados que son totalmente inofensivos para ellas, como los caracoles. Incluso los más grandes, como los manzana, son incapaces de atrapar incluso a las gambitas recién nacidas. Por supuesto, como hemos mencionado anteriormente, lo ideal sería un acuario específico para ellas, un gambario. Se pueden mantener en acuarios pequeños, incluso de 20 litros, con cambios de agua y bien plantados, aunque lo ideal sería un acuario mayor. Como es una gambita que quiere bastante, en un año podríamos tener sobrepoblación. Yo aconsejaría un gambario entre los 30 y 60 litros, si es mayor, incluso mucho mejor. Como compañeros de acuario en el gambario, yo recomendaría unos caracolitos. Comen algas de los cristales y también comparten la misma comida que las gambas. Si el acuario es pequeño, podemos poner caracoles tipo planores, que no superan los 2 centímetros. Son los de caracoles hermafroditas, más fáciles de controlar, ya que no crecen tan rápido como otros. Si su número aumenta, basta con sacar algunos adultos. Por supuesto, también se pueden poner otro tipo de caracoles, como los negritina, vitina y, dependiendo del tamaño del acuario, caracoles manzana. Son compatibles con otras especies de gambas pequeñas. Lo que pasa es que si su población aumenta, tienden a nivel la cría de las otras especies, menos prolíficas. Sobre las plantas, sin duda recomendaría poner unas cuantas plantas naturales. Para las gambas son muy necesarias, ya que encuentran en ellas su fuente de alimento, sobre todo cuando son pequeñas. Hay una planta que considero muy recomendable para las gambas, el musgo de Java. El musgo de Java proporciona un excelente cobijo para las red cherry recién nacidas. Y no solo eso, también les sirve como alimento, tanto a las pequeñas que picotean entre él como a las adultas. Otra planta recomendable es la alga bola o cladofora, también les sirve para pasear sobre ellas. Lo cierto es que podemos poner cualquier tipo de planta que nos guste y que se adapte a las condiciones de luz de nuestro acuario. Algunas plantas de hojas blanditas, como las Eterentera y Elodea, pueden servirles como alimento si ésta escasea en el acuario, arrancando pequeños trocitos de hojas. Alimentación. Las red cherry, al igual que otras especies de gamba, son totalmente omnívoras, así que no tendremos problemas a la hora de alimentarlas. Su dieta se basará en algas verdes que pueden encontrar en el acuario y la complementaremos ofreciéndoles alimentos como hojuelas para peces, pastillas de fondo, alimento seco liofilizado, algas marinas, papilla, verduras cocidas como guisantes o espinacas y alimento congelado, o sea, larvas de mosquito, artemia, etc. Hay alimentos que potenciarán su color rojo, como son los ricos en carótenos y espirulina, aunque tal y como lo hemos dicho antes, influyen bastantes cosas en el color. Debemos ofrecer la cantidad de comida necesaria para que sea totalmente consumida en poco tiempo. Si tenemos muchas gambas, podemos repetir la dosis varias veces al día. Lo recomendable es de 2 a 3 veces. También después de apagar las luces. Las gambitas también se alimentan por la noche. Reproducción. Este es uno de los apartados más interesantes y curiosos del mantenimiento de estas gambitas. Al contrario que algunas especies de gambas, como la japónica o gamba cristal, que necesitan de un paso por agua salobre de sus larvas, las gambas red cherry es una de las especies de gamba que realiza todo un ciclo reproductivo en agua dulce. Las larvas, cuando eclosionan del huevo, son gambitas totalmente formadas y perfectas, réplicas en miniatura de sus padres, que son capaces de buscar su alimento y desenvolverse por sí solas sin ningún problema. Su cría resulta relativamente fácil en el acuario, aunque evidentemente deberemos tener al menos un macho y una hembra para lograr la reproducción. Si no estamos seguros al identificarlas, es preferible comprar un pequeño grupo para asegurarnos de tener alguna pareja. Diferenciar a los machos de las hembras es relativamente fácil en esta especie, pero únicamente es fiable cuando los ejemplares son jóvenes o adultos. En los ejemplares más pequeños, de 1 centímetro o menos, resulta muy difícil porque presentan similar aspecto, tanto machos como hembras. No debemos fiarnos de la coloración. Cuando son pequeños pueden haber hembras muy pálidas que luego se colorearán. Las hembras son en general más coloridas que los machos, su color varía desde rojo malteado a sólido, incluso ceres intenso, pasando por el rojo marronáceo. Las hembras también tienen el abdomen más ancho y los plegados más largos para poder sujetar los huevos, y sobre todo un rasgo característico, una mancha amarilla o una amarilla verdosa tras la cabeza.
Esta mancha amarilla representa los huevecillos sin fecundar y es indicativa de una hembra madura. Los machos suelen ser más pequeños que las hembras, normalmente son mucho menos coloridos que las hembras, incluso transparentes, con pequeñas manchas rojas, aunque algunos pueden tener coloración similar a una hembra, pero nunca rojo opaco. Los machos no presentan ninguna mancha amarilla detrás de la cabeza y su abdomen es más estilizado. Curiosamente, las antenulas de los machos son más largas que de las hembras. Es un rasgo que sirve para identificarlos con seguridad, pero requiere un poco de práctica y también de comparación. El apareamiento tiene lugar vientre a vientre, por ello, el macho sin soltarla intenta colocarse bajo ella o envolverla con su abdomen desde un costado. Si la hembra lo rechaza, lo hará caer con una fuerte sacudida de su cuerpo, aunque notaremos que la hembra está muy débil, todavía no se ha endurecido su exoesqueleto y sus movimientos son muy dificultosos. Cuando el macho ha conseguido colocarse en la posición correcta, le pasará sus espermatóforos que la hembra guardará en esa cavidad. Después, la hembra utilizará el esperma depositado para fertilizar huevos según los va sacando de su cuerpo. Cada huevo fecundado lo colocará entre sus varias filas de pleodos, bien ordenados, puede dependiendo del tamaño de la hembra. Puede poner entre 20 y 70 huevos de color amarillo. Los mantendrá sujetos gracias a una especie de pelos que posee cada uno de sus pleodos, los cuales moverá constantemente día y noche para mantener los huevos oxigenados. Los huevos tardarán en incursionar entre 3 y 4 semanas, dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura, menor tiempo. Las hembras ovadas se vuelven mucho más tímidas y cautelosas que las hembras sin huevos o los machos. Intentarán pasar la mayor parte del día escondidas, sobre todo si hay peces en el acuario, protegiendo su preciosa carga. Es por eso que debemos de proveerlas de escondites para que esta no se estrese y no ocurra ninguna baja en el acuario. Pero puede ocurrir que de repente nos encontremos un grupo de huevos amarillos depositados sobre las plantas o el suelo. Son huevos que no han sido fertilizados y la hembra, sabiéndolo, no los cuidará y los abandona. Pero eso ocurre en raras ocasiones. La mayoría de las veces las hembras fertilizan exitosamente los huevos con el esperma que tiene guardado. Día a día las larvitas se desarrollan dentro de ellos. Cuando pase la primera semana, incluso podremos llegar a apreciar, si observamos con detalle a través de una lupa, los minúsculos ojos. Aproximadamente a partir de la segunda semana, los huevos cambian de color, según evolucionando las larvitas en su interior. Pasan de ser amarillos a verdosos o amarillos verdosos. Unos pocos días antes de la eclosión, los huevos se oscurecen, pasan de ser verdes a color gris oscuro o verde grisáceo. Es señal de que queda poco para la eclosión. La hembra se esconde y según las larvas rompen los huevos, va sacudiendo sus pleodos y las libera. Lo que nacen son gambitas totalmente formadas y perfectas réplicas en miniatura de sus padres. Cuando nacen miden aproximadamente 2 milímetros y son blanquecinas. Enseguida comienzan a alimentarse por sí mismas de microalgas que encuentran en los cristales o sobre las plantas. Dependiendo de la temperatura, se desarrollan más o menos rápido, entre los 24 y 25 grados Celsius. El crecimiento es más rápido que a 20 grados Celsius. Aproximadamente un mes después pueden medir unos 3 milímetros. A algunas ya se les empieza a notar el color, como pequeñas manchas rojas sobre su cuerpo. Entre los 2 y 3 meses después, incluso a esa corta edad, podemos ver gambitas hermosamente coloreadas como esta. Posiblemente sea una hembra, pero con este tamaño no se puede asegurar. Hay hembras que son menos coloreadas que otras cuando son pequeñas y que luego, una vez adultas, desarrollan casi todo su color. Como hemos comentado antes, las red cherry recién nacidas no necesitan ningún alimento ni cuidado en especial. Mientras dispongan de algas suficientes o musgo de java, también comerán pequeñas partículas de comida que amenizan a los adultos. Curiosamente, las crías son totalmente respetadas por los adultos, que no se las comen, incluso las más pequeñas. En medio año podemos llegar a tener un precioso acuario lleno de gambitas de todos los tamaños, paseando tranquilas y esperando cada momento en el que le echemos de comer. Entonces es que nos daremos cuenta que hay. Como quería mostrarles, hay más a menudo, aparte de los peces, cada vez más especies de preciosos y curiosos invertebrados, grandes y pequeños, con concha, sin ella, de todos los tamaños y colores. Están buscando un sitio en nuestros acuarios. Dejemos que estas pequeñas estrellas brillen con su propia luz. Solo tenemos que empezar a conocerlos mejor y brindarles una correcta vida. Recuerda que si este video te gustó, no olvides compartirlo, darle like y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Esto fue Acuario de Tubacán y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. El problema que tiene es de que no respetan el territorio de los demás peces, entonces
andan en donde sea, andan de un lado a otro, entonces ese sería el único problema, pero son peces muy pacíficos. El pH y el GH que necesitan es, el pH anda entre el 7 y 7.5,